Continuamos en la conferencia anual de ProBogotá 2021, abordando con profundidad seguridad, ciudades inteligentes y sostenibilidad. Para arrancar este fragmento tenemos dos invitados expertos en temas de seguridad, Christopher Blattman y Santiago Tobón. Con ellos hemos previsto analizar el estado de la seguridad en las ciudades de América Latina y el Caribe, revisar las tendencias que determinan la evolución del contexto e identificar los desafíos que enfrentarán las ciudades para construir confianza y seguridad. Le doy la palabra a César Restrepo, director de Seguridad Ciudadana de ProBogotá Región. Adelante, César. Buenos días. Los doctores Blattman y Tobón se han unido para compartirnos su análisis sobre el crimen y la violencia en la ciudad de Medellín, a la que han convertido en un laboratorio para el análisis de los desafíos a la seguridad urbana en América Latina. Además de su conocimiento detallado y experiencia en la investigación de fenómenos violentos, expresiones ilegales y las estructuras del crimen, los doctores Blattman y Tobón cumplen un rol determinante en el liderazgo y promoción de la investigación para generar evidencia que permita mejorar la atención de retos y desafíos de la seguridad en las ciudades. El doctor Blattman es un economista y politólogo que estudia temas de conflicto, crimen y pobreza. Ha trabajado en el análisis de problemas en África subsahariana y en Latinoamérica. Es profesor Ramel y Pearson de Estudios de Conflictos Globales en la Universidad de Chicago, integrante del Harris School of Public Policy y del Instituto Pearson. También es investigador asociado en el National Bureau of Economic Research. El doctor Tobón es profesor de Economía y director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad de AFIT, en Medellín, Colombia. A su vez, es investigador de la iniciativa Innovations for Poverty Action y miembro académico del Evidence in Governance and Politics. Fue galardonado este año con el premio Juan Luis Londoño por sus investigaciones sobre crimen. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Thank you for having us. Gracias por recibirnos. No quiero hablar con ustedes con Santiago. Algunas de las limitaciones en términos de tecnología y vigilancia tradicional con respecto al crimen organizado. Para darles un sentido, ustedes, digamos que ustedes son un regulador financiero y a ustedes les dicen que tienen que regular, normalizar esta industria, y cuando ustedes asumen el cargo, dicen, yo no entiendo cuántas compañías hay, no sabemos quiénes son las organizaciones que venden, un poquito quién trabaja para ellos, no sabemos cómo se pagan. Y usted de alguna manera debe manejar este sector y hacer que las cosas pasen, buenas cosas. Y quizás uno o dos indicadores que usted necesita, y ese es esencialmente la situación que enfrenta cada secretario de seguridad o jefe de policía o alcalde cuyo trabajo es tratar de manejar una ciudad con este sector criminal. No es un sector financiero, pero es una serie de compañías criminales que están reguladas para aparentar ser menos peligrosas. Santiago y yo hemos trabajado en Colombia, pero mucho de nuestro trabajo reciente se ha hecho en Medellín. Y queremos contarles un poco acerca de esto porque es un caso de estudio interesante y da muchas lecciones aprendidas, no solo para el país, sino para todo el mundo. Durante mucho tiempo en Medellín hubo un enfoque muy significativo en tácticas policivas o vigilancia en puntos álgidos, o teniendo patrullas en las calles, instalando luces, cámaras de seguridad. Y como en la mayoría de ciudades, el gobierno se enfocaba muchísimo en homicidios y crímenes a la propiedad o robos. Esto es una herramienta de gestión y así evaluaban el progreso mes a mes, mirando las tasas de homicidios si suben, si bajan, o los robos si suben o bajan. Pero no era claro que estaban logrando cosas. Antes, cada ciudad en Colombia tiene un sistema diferente de crimen organizado. Medellín quizás es uno de los más desarrollados y, como vemos, uno de los más jerárquicos. En la mano izquierda, una cantidad de capos, líderes criminales. Estos son los líderes y funcionarios
de muchos grupos criminales, de unas organizaciones tipo las mafias, que alguien los llama Bakrim, y algunas veces ellas también se llaman, tienen nombres diferentes. Vemos a una pandilla de las calles. La ciudad también era consciente que cientos de estas pandillas, además de este grupo de la izquierda, de capos, en una situación como esta, de combos de muchas organizaciones mafiosas, no es claro si las cámaras de seguridad o mejorar las luces o la vigilancia en sitios álgidos ayuda. Entonces empezamos a tratar de entender el sistema mejor y responder algunas de las preguntas que nosotros debíamos hacer para entender. Y empezamos con entrevistas de calidad, donde podemos construir relaciones y hablar con las personas, no solo con los miembros de las oficinas de la Procuraduría, funcionarios de la ciudad, pero también podíamos hablar con algunos de los funcionarios más importantes de estas pandillas y estas mafias. Y en los últimos años hemos entrevistado más de 100 miembros de estas organizaciones criminales, combos, pandillas en niveles medio, nivel más bajo, nivel más alto, para tratar de entender cómo funcionan estas organizaciones. Con más tiempo obviamente les podríamos decir cómo funcionan, pero les voy a resaltar algunos aspectos. Además de estas entrevistas que llevábamos a cabo, lo que ustedes ven, cada punto es un combo. Nosotros estimamos que hay más o menos 350 en Medellín y otros 50 en la área metropolitana. Cada punto es como una oficina principal. Y nosotros resaltamos esto porque no siempre sabemos cuáles son los límites de estas combos. Entre más rojo, más rico es el barrio. Los barrios de bajos recursos en la ciudad tienen un combo. Entonces, cada pulgada cuadrada o cada centímetro cuadrado de pobreza, de sitios de pobreza, tienen un combo de esto. Hemos tratado de mapear la estructura organizacional, los salarios, las oportunidades, las actividades que realizan y el liderazgo de muchas de estas organizaciones. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos encontrado no solo los salarios promedios y cómo se estructuran, pero algunos combos son muy, muy ricos y ganan mucho, muy bien, porque están cerca de mercados muy rentables de drogas. Algunos están en otras partes de las ciudades, lejos de los mercados de droga, entonces quizás no ganan tan bien y las estructuras son diferentes. Lo otro que hemos estado haciendo es haciendo encuestas representativas de miles de ciudadanos de Medellín. Y en esas encuestas estamos tratando que nos den una métrica que complementen o suplementen lo que ya tienen en términos de homicidios y crímenes a la propiedad. Estamos agregando tasas de extorsión por barrio, estamos agregando la fortaleza de las pandillas, la presencia de las pandillas, y estamos midiendo también la lealtad, la legitimidad que los civiles le dan al Estado y a las pandillas. Y cuando los civiles tienen necesidades de seguro o disputas que necesitan resolver, ¿quién da las soluciones? Si son las pandillas o el Estado. Porque una de las cosas que descubrimos es cómo las pandillas regulan. Ellos hacen la vigilancia y tipo de protección a todos los civiles en la ciudad. Casi que cada combo provee estos servicios en algún grado. Y acá ve un mapa donde la mayoría de estas disputas y de estos tipos de vigilancias y servicios de protección se prestan, bien sea por las pandillas. En algunos barrios la policía siempre está, ellos siempre están ofreciendo estos servicios, pero hay muchos barrios en rojo más y más fuerte, donde los
combos son los que prestan tienen más presencia. Entonces, cuando están cobrando vacunas, ellos no es una extorsión, sino están proveyendo un servicio real a estos lugares. Entonces, lo que tenemos en la ciudad no es un monopolio, sino un duopolio de los servicios de seguridad, que es diferente a lo que nosotros observamos en la mayoría de las ciudades del mundo, donde el Estado tiene el monopolio de la seguridad. Finalmente hemos mapeado las relaciones entre estos combos y estos capos o personas. En vez de tener 350 a 400 combos autónomos que están compitiendo de manera violenta, vemos una serie de 15 alianzas muy jerárquicas con los jefes y los combos relacionados con un contrato de relaciones de largo plazo. Son estos aquí esto tienen una relación muy larga de suministro. Algunas proveen unos servicios económicos porque son los que venden la droga al por mayor. Además, ellos están ayudando a los combos, para hacer colusión, para mantener los precios altos. Todos los combos están cobrando exactamente el mismo precio por la droga, los mismos precios inflados. Están compartiendo beneficios económicos de monopolio, pero también están jugando un rol importante político de estos grupos. Son alianzas militares y políticas, y lo que ellos hacen no simplemente manejan diferentes de alianzas o competir por precios de drogas, pero están evitando que estos peleen. Los de más arriba casi que son los que mantienen la paz y se interfieren. Ellos tienen la oficina, la mesa, y ellos coordinan esencialmente todos los combos para que no peleen entre ellos. Y en los últimos 10 años han sido bastante exitosos en su tarea. Ha habido épocas en el pasado donde la ciudad quizás ha sido el lugar más violento del mundo, como a principios de los 90 con Pablo Escobar, donde fue a una lucha contra el Estado. Y más tarde, hace unos 20 años, en esos 20 años, cuando las pandillas y vemos estos periodos como extremadamente violentos, pero hoy las tasas de homicidio es mucho más baja que muchas grandes ciudades, incluso de los Estados Unidos, y esto se debe porque estos grupos están manteniendo la paz. Y esto lo que nos dice, quizás es uno de los cómo se compensa esto de una manera terrible, donde el gobierno tiene que elegir entre no desestabilizar las redes jerárquicas de las pandillas y manteniendo una paz y una baja violencia. Entonces, la estrategia para mantener la paz y la no violencia ha sido acomodar esto y no desestabilizar este equilibrio. Y quizás no es algo que nosotros pensábamos que era una de las de lo que se hacía para tratarnos, porque nosotros no estábamos haciendo un rastreo a la lealtad de estas bandas, y nosotros solo estábamos rastreando los homicidios y los crímenes a la propiedad. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega Santiago. Muchas gracias, Cris, por lo que nos presentabas hasta acá. ¿Y qué nos deja entonces, digamos, este escenario? Es una paradoja de política pública. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en un contexto en el que hay alto crimen organizado que hace mucha presencia en muchas zonas de las ciudades y que planea de manera deliberada muchas de sus actividades? Entonces, una alternativa puede ser, digamos, acudir a lo típico. ¿Y qué es lo típico? En la diapositiva que ven, patrullaje de policía en puntos calientes, intensificar la presencia policial en las zonas con más crimen, o hacer un despliegue, digamos, más intenso por parte de personal, por ejemplo, de la alcaldía y de la capacidad institucional que tienen las alcaldías para tratar de llegar
digamos, a zonas donde la población, digamos, está en una situación más vulnerable y en donde pues la actividad criminal puede ser eventualmente mayor. Y esto lo hacen todos los gobiernos y lo ha hecho Medellín, por ejemplo. Y lo hizo Medellín, digamos, con un nivel de intensidad relativamente grande durante los últimos años. A finales de a finales de los 80, en 1987, la ciudad de Medellín hizo una, digamos, nueva división de su ordenamiento administrativo, incluyó unas comunas, digamos que las que hasta allí existían, y alrededor de estas comunas o jurisdicción de estas comunas intensificó una serie de servicios, entre ellos ¿cuáles? Entre ellos servicios de resolución de disputas, digamos servicios de, se utilizaron las comunas para también facilitar que la policía prestara un servicio un poco más intenso y demás. Entonces, 30 años después, ¿qué puede ocurrir? ¿Y qué es lo que uno espera que ocurra? De esto hicimos, junto a Cris y otros colegas, una evaluación de impacto y encontramos varias cosas que son interesantes. Hicimos una encuesta a ciudadanos de Medellín en donde les preguntábamos con qué tanta frecuencia demandaban servicios del Estado de seguridad y resolución de disputas y, digamos, problemas de convivencia, y qué tan legítimos los veían los ciudadanos, a los agentes del Estado. ¿En qué sentido legitimidad? Confianza, por ejemplo, sensación, digamos, de justicia cuando se adjudica una disputa o se resuelve un problema, entre otras cosas. Esta encuesta la hicimos en 2019 y utilizamos los datos de esta encuesta para hacer una evaluación del impacto que tuvo esa mayor, digamos, intensidad en servicios del Estado, esa mayor cercanía del Estado a los ciudadanos en Medellín que inició por allá a finales de los 80. Y que encontramos por un lado que la demanda, digamos, por servicios ciudadanos al Estado aumenta, y ese es, digamos, ese aumento en ese índice de governance que ven ahí del 18%, y que la percepción de legitimidad que tienen los ciudadanos del Estado también aumenta, y ese es, digamos, allí del 7% que ven en ese índice. Pero en la encuesta, digamos, no solamente le preguntamos a los qué tanto demanda usted servicios del Estado y qué tan legítimo ve al Estado, también le preguntábamos a los ciudadanos qué tantos servicios de seguridad y justicia demandan de grupos de crimen organizado o combos, como se conocen en Medellín y como Cris un poco introdujo ahorita, y qué tan legítimos ven los ciudadanos, digamos, las actividades que hacen estos grupos. Y lo que encontramos, para nuestra sorpresa, es que la demanda por servicios de los combos aumenta y la percepción de legitimidad de los combos también aumenta cuando el Estado diga presente. Y esto ocurre porque los grupos de crimen organizado responden, digamos, de manera estratégica a la presencia estatal y a la, digamos, prestación de servicios por parte del Estado. ¿Por qué? Principalmente para proteger rentas ilegales. Entonces, los combos, estas pandillas urbanas en Medellín, todos tienen una plaza de vicio, que es el sitio donde venden droga, ¿cierto? El Estado, digamos, a ejercer mayor presencia, y esto amenaza la legitimidad del combo. Al combo, ¿por qué le sirve ser legítimo, digamos, con la ciudadanía allí? Para proteger sus rentas, porque la ciudad, si el combo es cercano a la ciudadanía con menos probabilidad los va a denunciar, con mayor probabilidad va a, digamos, ayudarlos o ayudarles a esconderse, y va a haber una menor necesidad de que haya presencia del Estado en estos sitios, ¿cierto? Si en alguna zona de Medellín, por ejemplo, hay un homicidio doble o triple, pues las autoridades van a llegar con toda su fuerza, y eso es malo para el negocio. ¿Qué le sirve al combo? Le sirve que no haya hurtos, que no haya homicidios, que no, ¿cierto? En la medida en la que ocurran menos cosas, es menos necesaria la presencia activa del Estado. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que 30 años después el Estado llega, digamos, con más capacidad. Efectivamente, los ciudadanos demandan más servicios del Estado, pero para nuestra sorpresa demandan también más servicios de los combos, y esto, pues en el trabajo que estamos haciendo con Chris Bladman y con otros colegas, pues logramos documentar que corresponde a una respuesta estratégica de los combos para no perder la legitimidad que tienen de los ciudadanos. Y miren que esto nos lleva a paradojas aún más complejas, porque al final, entonces, ¿qué hay que hacer? Porque siempre hemos pensado, sobre todo en el contexto colombiano, en zonas rurales o incluso en zonas urbanas, Medellín, Bogotá o Cali, que los problemas tienen mucho que ver con la falta de presencia del Estado. Y eso implícitamente lleva al supuesto de que la mayor presencia del Estado soluciona las cosas. Y aquí lo que vemos es que no necesariamente, ¿sí? No necesariamente, o por lo menos no es suficiente. Y de qué formas debe llegar el Estado tampoco sabemos bien cuáles son.
Entonces, al final, digamos que resulta incompleta la caja de herramientas, por así llamarlo, que tiene un secretario de seguridad o un alcalde para poder, digamos, llevar soluciones en contextos de alto crimen organizado. Por otro lado, tenemos, digamos, muchos fenómenos que están relacionados con el crimen organizado que definitivamente medimos muy mal, ¿sí? Chris un poco lo introducía al principio cuando hablaba de la idea de que alguno de nosotros nos nombren superintendente financiero y solamente nos entregan un par de datos, digamos, sobre actividad financiera en el país. Uno claramente no es capaz de regular bien, digamos, el sector financiero en general si no tiene suficiente información, si no tiene suficientes herramientas. Y probablemente cualquier cosa que haga uno termina haciéndola mal. Y lo cierto es que el mundo criminal, digamos, podríamos interpretarlo como una parte de nuestra economía y realidad, para lo cual tratamos de regular, digamos, utilizando muy poca información. Y aquí les traigo un ejemplo, un fenómeno que es complejo y que definitivamente está muy mal medido, que es la extorsión. De nuevo, profundizamos sobre Medellín porque es digamos, el caso que hemos estudiado en mayor detalle. En Medellín, la gran mayoría de los grupos criminales de los combos cobran extorsión en muchas partes de la ciudad. Lo hacen casi siempre a los negocios, pero en ocasiones también a los hogares. Y típicamente esto es un cobro semanal que se conoce como un cobro por vigilancia, ¿sí? O la cuota de la vigilancia, o la vacuna de la vigilancia, y recibe, digamos, otros nombres. Es un fenómeno muy complejo, ¿sí? Pero las autoridades terminan guiando su actuación en función de lo que logran observar. ¿Y qué logran observar ellos? Las denuncias, ¿cierto? Las denuncias de extorsión. Entonces, ustedes pueden ver ahí en la gráfica, miren la Comuna 2, por ejemplo, Santa Cruz, ¿sí? El porcentaje de ciudadanos que en Santa Cruz presentó una denuncia en 2018 es del 0.0001%, ¿sí? Santa Cruz es una comuna con alrededor de 100.000 habitantes y en esa comuna se recibieron menos de 60 denuncias en 2018. La alcaldía intentó, pues hace, digamos, una encuesta todos los años y la alcaldía hizo una encuesta en 2019, identificó, digamos, que el porcentaje de personas que reportaron, digamos, haber sido víctimas de extorsión era del 8%. Nosotros en 2019 hicimos una encuesta. En esta encuesta tratamos de implementar, digamos, herramientas que permiten obtener información que tiende a ser subreportada con mayor, digamos, agudez. ¿Y esto a qué se atribuye? A que la gente le da miedo, por ejemplo, hablar de que está siendo extorsionada. Entonces, la medida en la que le da miedo, digamos, reporta menos la extorsión, y mientras más poderoso sea el grupo criminal que controla la zona, pues más miedo le va a dar a la persona y con menor probabilidad va a reportarlo. Entonces, lo que nosotros hicimos en la encuesta que hicimos en 2019 fue implementar una serie de técnicas, digamos, para la realización de encuestas que permiten obtener un mejor dato cuando se trata, digamos, de fenómenos que tienden a ser subreportados. ¿Y qué encontramos? De nuevo, volviendo a la Comuna Santa Cruz, pues que el 41% de los hogares y el 69% de los negocios de esa comuna pagan una cuota de seguridad semanal, ¿sí? Y por el otro lado, les dije al principio, hay menos de 60, 70 denuncias que se reciben en un año en Santa Cruz. Entonces, definitivamente, y de manera creo que muy clara y muy dramática, el dato que utiliza la autoridad para orientar la política pública, para orientar sus decisiones, para saber si va bien o mal, está absolutamente mal medido. Realmente, digamos, navegando a ciegas en el tipo de problemas. ¿Qué les queremos traer con estos dos, digamos, ejemplos? Por un lado, que intervenciones que el Estado cree que podrían funcionar no necesariamente tienen los efectos que se esperan, ¿sí? Y muchas veces pueden tener efectos adversos nocivos. Y por otro lado, que la información que utilizan las autoridades para tomar decisiones en materia de seguridad ciudadana sigue siendo muy incompleta. Hoy medimos muy bien los homicidios, sí. ¿Los homicidios son un delito gravísimo? Sí. Pero hay muchos otros, digamos, fenómenos criminales que se miden excesivamente mal y para lo cual realmente deberíamos tener suficientes recursos para hacerlo mejor. Y esto, por ejemplo, en el contexto de Bogotá, yo le hago una invitación a la ciudad a que haga una encuesta todos los años, ¿sí? Que esa encuesta sea representativa a nivel de cada barrio. ¿Esto cuesta mucha plata? Por supuesto que sí, pero es que no se puede, digamos, entender los problemas criminales únicamente a partir de las denuncias. Y en esa medida es necesario hacer encuestas. Incluso pues en el contexto de Bogotá, sé que muchas de estas encuestas antes las ha hecho la Cámara de Comercio.
pero yo creo que una autoridad no puede, digamos, depender de la voluntad de otros organismos para adelantar este tipo de cosas. Y creo además que necesariamente el nivel de granularidad con el que se levantan los datos tiene que ser, digamos, muy al detalle. Es necesario levantar encuestas, como les decía, representativas a nivel de cada barrio o por lo menos de cada UPZ, por ejemplo, en Bogotá, y esto necesariamente implica un costo alto para hacer una encuesta de estas, y probablemente mientras más alto sea el costo, menos probable es que alguien que no sea el Estado lo financie. Y esto definitivamente es necesario porque vamos, digamos, un poco navegando a ciegas. Entonces, un poco después de esto que les contamos, Cris y yo, qué es lo que pensamos nosotros que debería hacerse. Por un lado, las autoridades tienen que empezar a levantar nuevos datos e indicadores, ¿sí? No es suficiente con tener los datos de denuncias. Esos datos son muy buenos, son muy importantes, pero no son suficientes. Tienen que complementarse con otro tipo de información que es mucho más difícil de medir, digamos, utilizando datos administrativos, por ejemplo, estos de denuncias. ¿Como cuáles? Como la rentabilidad de los territorios. Rentabilidad en términos criminales, porque finalmente lo que hemos visto es que muchos de estos grupos criminales tienen como principal activo el territorio que controlan, ¿cierto? Y de él extraen rentas de muchos tipos. Rentas principalmente de extorsión y de venta de drogas, pero también de otros. ¿Qué tan rentable es necesario saberlo? En Estados Unidos, por ejemplo, típicamente la DEA hace compras de droga para saber cuáles son los precios de las drogas, para poder, digamos, saber un poco cómo están evolucionando estos mercados, cómo se transforman, qué tan rentables son. Esto nosotros no lo hacemos en Colombia, no tenemos ese tipo de información. Tenemos que levantar información sobre este fenómeno, digamos, de gobierno criminal o de gobierno por criminales que Cris les describía un poco al principio y que yo terminaba un poco de ilustrárselos con la evaluación de impacto que hicimos, y es que grupos criminales prestan servicios que debería estar prestando el Estado. ¿Como cuáles? Como servicios de convivencia, servicios de resolución de disputas, servicios de seguridad, entre otros. Y fortaleza de los grupos criminales. ¿Tan fuertes son unos respecto a otros? Esta información es necesario tenerla de manera sistemática, diseñar políticas públicas precisas, digamos, y con alguna de éxito. Seguir las rentas criminales en el tiempo, esto un poco lo mencioné al comienzo, y al final yo creo que se trata de para que menos violentos, como el que probablemente ocurre en algunas zonas de Bogotá o algunos sectores de Bogotá, como lo que ocurre en Cali, o como lo que ocurre en Buenaventura, Tumaco o algunas partes de Cartagena, tiene que ver con violencia organizada, ¿sí? Tiene que ver con actividades que están planeadas de manera deliberadas. Y lo que, digamos, las autoridades tendrían que empezar a navegar es bajo qué tipo de mecanismos pueden generarse incentivos para que por lo menos estos grupos sean menos violentos. Porque al final, digamos, encarcelar a todos los miembros de estos grupos es imposible realmente. En Medellín, Cris les mostraba un poco esta información. Nosotros estimamos que los miembros de los combos en Medellín pueden llegar hasta ser 12.000 personas. En las cárceles que hay en Medellín no caben 12.000 personas. Probablemente si estas personas van a las cárceles terminan profundizando sus habilidades criminales, digamos, su networking y sus redes de contacto y demás. Entonces no es deseable que todas estas personas vayan a la cárcel. Hay que tratar de, digamos, voy a decirlo como en términos muy coloquiales, domesticar el tipo de actividad que ellos realizan, tratar de que sean menos violentos. Y piensen en una ciudad como Nueva York, una ciudad donde hoy hay más consumo de drogas que hace 20 años, luego hay actividad criminal organizada alrededor de la venta de drogas, pero donde estos grupos son mucho menos violentos hoy. Y al final, este es como probablemente el único equilibrio sostenible en el tiempo. ¿Qué no se debería hacer? Miren, hay una digamos, tecnología que se ha implementado en algunas ciudades de Estados Unidos que se llama ShotSpotter, que son unos parlantes que se instalan por toda la ciudad para escuchar, digamos, en dónde hay disparos y tratar de utilizar esta información para que las autoridades lleguen más rápido. Sé que algunos gobiernos en Colombia han intentado conocer mejor esta tecnología. Creo que hasta ahora no se ha, digamos, llegado a ella porque son inversiones excesivamente altas, ¿sí? Excesivamente altas, que probablemente en un contexto como el colombiano, en donde muchos de estos grupos criminales terminan usando silenciadores y otro tipo de formas de esconder el uso de, digamos, activo de armas de fuego, pues no es deseable, digamos, que se hagan este tipo de inversiones si no van a ser exitosas. Cámaras de seguridad en alguna medida se necesitan, pero hacer inversiones excesivas probablemente tampoco es necesario, ¿sí? Y voy a decirlo, medidas que son absolutamente superficiales, como la prohibición del parrillero hombre, están realmente absolutamente sacadas del contexto.
O sea, yo creo que lo que hemos tratado de presentarles, Cris y yo, hoy es las grandes complejidades que tiene la actividad criminal organizada, para que pensemos que desde la política pública, con medidas, digamos, facilistas y rápidas, puedan solucionarse esos problemas. Eso es un sueño que no se cumple, ¿sí? Porque al final, digamos, lo que realmente se necesita, creemos nosotros, es inteligencia más que tecnología. Esto de tratar de llenarnos, digamos, de tecnologías sofisticadas y demás para resolver problemas como estos, no necesariamente va a ser útil. Lo que necesitamos es más inteligencia de las pandillas, inteligencia de las redes de crimen organizado, del tipo de incentivos que operan entre estas organizaciones, de la manera como interactúan, de la forma, digamos, del tipo de delitos que cometen. En muchas ciudades de Colombia, en particular pues en Medellín y tal vez en algunas partes de Cali y demás, la mayoría de la actividad criminal está absolutamente planeada y organizada. Y esto incluye desde los homicidios hasta los hurtos, ¿sí? Hay otras partes, digamos, del país, tal vez en algunas zonas, por ejemplo, el norte de Bogotá y demás, donde tal vez el hurto es menos organizado y corresponde más como actividad criminal independiente. Pero en el fondo, digamos, por lo general, todas estas actividades criminales hacen parte como una cadena de suministro de un mercado más complejo, que al final no logramos evitar o probablemente efectivo simplemente tratar de comprar tecnología, cámaras o parlantes como estos del ShotSpotter, como les decía, para tratar de reducirlo. Lo que se necesita es más inteligencia y por eso traigo un poco no sé si algunos de quienes nos están viendo si han visto esta serie que se llama The Wire, que trata un poco sobre el uso de interceptaciones telefónicas para entender en detalle cómo funcionan las pandillas, en este caso en Baltimore, y que es algo que definitivamente tendría que hacerse más, de manera más sistemática, más organizada, de manera incluso centralizada, de forma que se pueda compartir entre distintas autoridades información que tengan, comprender mejor toda esta información y apalancarse en esta información para poder diseñar estrategias para contrarrestar, digamos, estos fenómenos. Y al final, tal vez un último mensaje es que la respuesta siempre va a depender del contexto, ¿sí? En ciudades donde el crimen es menos organizado, tal vez algunas soluciones tecnológicas sean suficientes para disuadir cierto tipo de actividades criminales. Tal vez esto es cierto en algunas zonas de Bogotá. Pero en la medida en la que el crimen es más organizado, hay que adaptar las soluciones a los incentivos organizacionales de estos grupos. ¿Cómo hacer para que sean menos violentos? ¿Cómo hacer para que ellos mismos se regulen y regulen parte de su actividad de forma que sea menos dañina para la sociedad? Y este puede ser el caso de Medellín, Cali, Buenaventura, Tumaco, zonas de Cartagena de nuevo, incluso zonas de Bogotá, en el sur y en algunas otras partes, donde la actividad criminal organizada pues no deja de ser un problema muy complejo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que medir mejor, hay que hacer inteligencia a estos grupos criminales, hay que pilotear, digamos, diferentes enfoques y estudiar cuáles son los resultados de estos enfoques, tratar de hacer evaluaciones de impacto de las intervenciones para aprender. Porque definitivamente, algo de lo que estamos convencidos con Cris y nuestros otros colegas, es que el tiempo de importar soluciones de Estados Unidos o de Inglaterra a Colombia realmente terminó, ¿sí? Los problemas de crimen organizado en Colombia son muy distintos. Los problemas de crimen en general son muy distintos en Colombia a como son en otras partes del mundo. Son mucho más organizados. Y en la medida en la que el crimen es tan organizado, es mucho más complejo cómo se puede solucionar algo. Hay que profundizar en el conocimiento del problema, diseñar soluciones adaptadas a esos contextos, ensayar, hacer evaluaciones de impacto, medir los efectos, cambiar la estrategia si no resulta, digamos, profundizar en la estrategia si sí resulta y demás. Y es un poco esto que traemos aquí en el título, que es como cruzar un río con los ojos vendados, pero sintiendo cada piedra, ¿sí? El camino que hay que recorrer para los problemas más complejos de seguridad ciudadana, creemos nosotros que es así. Y soluciones facilistas no van a acabar con estos problemas ni van a mitigar estos problemas. Muchas gracias a todos y espero que continúen muy interesados en este evento tan importante. Muchas gracias a ProBogotá por la invitación. Muchas gracias a los doctores Bladman y Tobón por compartir su experiencia en el análisis del crimen y de la violencia. Cuando manejas con gas natural vehicular, haces sostenible el medio ambiente y la economía de Colombia.
continuamos abordando el tema que más retos representa para Bogotá, la seguridad ciudadana. Y damos inicio al panel Integración de la tecnología en la construcción de seguridad, cuyo objetivo es observar y analizar experiencias, lecciones aprendidas, tendencias, recomendaciones y alertas sobre la integración de la tecnología en la gestión de la seguridad para la generación de espacios urbanos seguros, confiables e incluyentes. Este panel será moderado por la periodista María Camila Orozco. María Camila, un cordial saludo y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Yo soy María Camila Orozco y tengo el gusto de acompañarlos. Seguimos hablando de seguridad, de la integración de la tecnología en la construcción de seguridad, de ciudades mucho más seguras y justamente la ciudad contemporánea, de eso vamos a hablar, que es un organismo vivo que se transforma permanentemente, desafiando los estándares que impulsan el desarrollo humano y la construcción de sociedades justas e incluyentes, con naturaleza orgánica que se expresa además a través de una multiplicidad de relaciones entrelazadas todas que tienen una incidencia directa sobre la competitividad para el desarrollo social y económico, la confianza en las instituciones y, por supuesto, la calidad de vida de las personas. Esta mañana nos acompañan en este panel Adaluz Sandoval, que es internacionalista de la Universidad del Rosario, con una maestría en inteligencia y estudios estratégicos. Actualmente es directora del Centro de Comando de Control y Comunicaciones de Cómputo C4 de la ciudad de Bogotá. Bienvenida, doctora, a este espacio. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. También está con nosotros la doctora Gina Costa, que es máster en Dirección de Negocios, tiene un MBA y también es comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, aquí desde donde originamos esta mañana. Es líder de estrategias de asuntos públicos y comunicaciones y sostenibilidad en empresas tecnológicas en América Latina. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes hoy. El gusto es nuestro, ya vamos a conversar sobre este asunto. Está con nosotros Carlos Andrés Jaramillo, que es ingeniero de la Universidad Nacional, también es máster de la Universidad Metropolitana de Londres en Negocios y Economía, es líder en la implementación de proyectos para la integración de la tecnología en investigación criminal y aplicación de la ley en América Latina y el Caribe. Señor Jaramillo, un gusto. Muy buenos días, gracias por la invitación. Está con nosotros también César Andrés Restrepo, que es profesional en gobierno de la Universidad Externado de Colombia y máster en estudios estratégicos y seguridad internacional de la Universidad de Granada. Actualmente ejerce como director de seguridad urbana de ProBogotá Región. César, un gusto. Gracias por la invitación. Bienvenido. Buenos días, María Camila. Bueno, vamos a comenzar y quiero comenzar con la doctora Gina para que nos ayude a entender, a tratar de dibujar este tema en torno a la seguridad. ¿Cómo le aporta? ¿Cuál es ese valor que le agrega la tecnología en la lucha contra el crimen? ¿Cómo pueden, digamos, entrelazarse estos dos temas? Bueno, es un punto muy importante. La realidad es que mucho escuchamos hablar de ciudades inteligentes o smart cities, pero yo prefiero hablar de ciudades seguras porque definitivamente la inteligencia debe ser priorizada para la seguridad. Casi que es como el núcleo inicial. Cuando vemos nuestras economías, Colombia, América Latina, es innegable que la inversión definitivamente es una gran palanca para el crecimiento de nuestras economías. Y cuando vemos la confianza para invertir en nuestros países, tiene que ver mucho con el crimen que tenemos en nuestros países, el nivel de violencia. Eso definitivamente estimula o desestimula la inversión y se genera una cadena. Por eso es muy importante entender esa relación directa entre la seguridad y la calidad de vida del ciudadano. Y ahí la tecnología juega un rol fundamental. Tecnología especialmente enfocada en misión crítica. Hoy en día, la tecnología para la seguridad pública, para las fuerzas, para bomberos, emergencias y demás, puede lograr resolver problemas o de alguna manera limitantes que existen. Los delincuentes están cada vez más sofisticados, los recursos que tenemos para seguridad pública normalmente están limitados. Necesitamos amplificar y magnificar las capacidades de nuestras agencias de seguridad pública y de emergencia, y la tecnología puede tener un rol fundamental en esto. Son limitados, hay que magnificarlos. Doctora Sandoval, ¿cómo magnificamos justamente esos recursos para hacer mucho más eficiente la justicia? Pues a través de la tecnología podemos acercarnos un poco más al ciudadano. Creo que uno de los puntos que tenemos que tener muy en cuenta es que la tecnología en sí misma no logra nada.
Si nosotros no logramos integrar la tecnología, no solamente entre las misionalidades que tienen las entidades, como por ejemplo la Secretaría de Seguridad o el C4, pero lograr que esa tecnología llegue al ciudadano y que la logre muy amigablemente usar, sí puede tener efectos e incluso yo creería que grandes resultados en seguridad, porque lo que estamos haciendo, lo que logramos con la tecnología es corresponsabilizar la relación de la seguridad con la institución y con el ciudadano. No es solamente la institución la que tiene, digamos, la responsabilidad de entregar seguridad, es también el ciudadano a través del uso de la tecnología el que logra acercarse. Cuando hablamos de uso de la tecnología nos referimos a qué puntualmente, es decir, al uso del teléfono celular, al uso, digamos, de las nuevas plataformas, redes sociales. ¿Cómo puede el ciudadano integrarse en esta política de seguridad? Claro. Ahora, digamos que actualmente lo que sucede es que el ciudadano tiene acceso a demasiadas fuentes de tecnología. Las redes sociales, las aplicaciones, los botones de pánico, es decir, hay demasiada oferta de tecnología al que el ciudadano puede acceder. La responsabilidad como instituciones es no solamente entregarle al ciudadano la oferta o la capacidad de hacerlo y acceder, sino que el ciudadano cuando tiene una situación de seguridad o de inseguridad pueda acceder más fácilmente a estas aplicaciones o pueda acceder más fácilmente a la tecnología, puede ser a través de una llamada, a través de un botón de pánico, a través de las aplicaciones que usamos todo el tiempo como las de domicilios, y a través de eso aporta para que la seguridad sea un poco más eficiente y al mismo tiempo se siente responsable y hace parte de lo que es la integralidad de la seguridad. Creo que eso nos ayuda precisamente a que las tecnologías no estén como volando o a que sea simplemente la llamada o la cámara o el radio, sino que todo se integre y haga como un círculo virtuoso que nos permita desde las instituciones generar una respuesta más eficiente al ciudadano. Doctor Jaramillo, hablemos de eficiencia justamente si la hay, sobre todo en la justicia, con la ayuda de la tecnología. Hablemos de la evolución de la aplicación de justicia a través de la tecnología. Claro que sí. Evidentemente, a través de la aplicación de políticas tecnológicas basadas en transformación digital, específicamente en instituciones que hacen la vigilancia y el cumplimiento de la ley, nosotros podemos implementar esas conexiones o esas integraciones a través de las diferentes islas de análisis que tienen las investigaciones, para así poder tener e implementar modelos más efectivos en las políticas de investigaciones criminales. ¿Esto a dónde voy? Para ser un poco más específico y darles algunos ejemplos. Nosotros tenemos que, a través de la implementación de estas tecnologías, llegar a neutralizar, mitigar y anticiparnos un poco a estas amenazas que se vienen presentando, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo? No solamente es tener tecnologías a disposición del ciudadano o de las instituciones, pero estar al tanto y saber cómo enfrentar estos retos, porque a la proliferación de dispositivos móviles o diferentes tipos de tecnología se recolecta información y hay muchas veces en donde las instituciones no tienen la capacidad de analizar y manejar estos grandes volúmenes de información que están a disposición para ser analizados. Entonces, eso es uno de los temas donde tenemos que tener en cuenta de que la proliferación de diferentes fuentes de información a la cual las instituciones que tienen que analizar investigación y tienen que realizar este tipo de investigaciones, pues también tienen que tener los recursos tecnológicos para poder analizar estos grandes volúmenes de información y sacar conclusiones efectivas y concluyentes a la hora de la judicialización de un proceso. ¿Sí? Sí. Otro tiempo sería, como uno de los grandes paradigmas, es poder acceder a información crítica en las primeras 48 horas después de haberse presentado el incidente. Si no hacemos esto, pues ya muchas partes de poder resolver, casos exitosamente se verían un poco afectados. De ahí a dónde podemos ir. A la evangelización y entrenamiento de las instituciones en situaciones críticas o específicas, como son los equipos de primera respuesta o los donde se comienza un manejo de custodia, de cadena de custodia. Allá justamente quería ir, doctor Jaramillo, porque usted habla de incapacidad de poder procesar y analizar volúmenes de información, de datos. ¿Esa incapacidad radica en el desconocimiento, en la falta de preparación de quienes reciben esta información de primera mano, o en qué puntualmente? De hecho, es muy buena pregunta. En los últimos reportes del 2018 y 2019 de Corporación de Justicia y Paz sacaban unas conclusiones que muchos de los casos de vencimiento de términos, que en algunos casos es más del 45%, no es por la incompetencia del personal investigativo o analista, es simplemente por
que no se tienen los recursos, ni el tiempo, ni la tecnología para poder analizar ese tipo de información que está presente en cada caso. Es simplemente capacidad de respuesta que tienen las instituciones desde el punto de vista de recurso humano y de acceso tecnológico a diferentes herramientas que son basadas, digamos, y podríamos hablar más adelante de esto, de inteligencia artificial, donde se pueda tener la capacidad de llegar y analizar, como lo decía anteriormente, varios casos al mismo tiempo y ser más eficiente y darle celeridad a las investigaciones. Más adelante vamos a hablar de eso, justamente de inteligencia artificial, sobre todo con un contexto, los despachos de fiscales y jueces atiborrados de procesos judiciales. César, ¿cómo podemos articular, digamos, para poder articular justicia, para poder articular respuesta y tecnología? ¿Cuáles son los puntos clave para poder avanzar y mejorar en este aspecto? Es muy importante, María Camila, comprender la tecnología en su real magnitud. Tanto los dispositivos como los sistemas comprenden herramientas que se integran dentro de una idea estratégica en la que se involucra capital humano, conocimiento a partir del desarrollo de buenas prácticas, lecciones aprendidas, procedimientos y normas que permitan que el uso de la tecnología sea efectiva. Y ese es todo un espectro de asuntos sobre los cuales no hemos avanzado como sociedad. Lo voy a resumir de la siguiente manera. La mayoría de los ciudadanos vemos la tecnología como la puerta de acceso a la resolución de una cantidad de problemas. Y no son son solo herramientas que permiten que en una visión integral de un problema me puedan construir esa respuesta. Hoy en día, por ejemplo, la adquisición de cámaras de reconocimiento facial es el primer paso para entender qué es la cantidad de cosas adicionales que debo hacer para poder resolver crímenes. Por ejemplo, cómo incorporar esas imágenes dentro de un proceso probatorio, cómo hacer que valga a la hora de demostrar que los responsables del crimen fueron responsables de ese crimen y adicionalmente cómo protejo esa información dentro de la cadena de custodia, como decía el ingeniero Jaramillo. En tal sentido, aplica para la justicia, pero aplica para toda la cadena de la seguridad. Hay que dejar de pensar que la tecnología es la solución y hay que dejar de pensar que se vive en torno de la tecnología. La tecnología está al servicio de los seres humanos y de las instituciones y no las instituciones y los seres humanos al servicio de la tecnología. Pero ¿cómo hacemos hoy de las calles, de los espacios públicos más seguros? Digo, hablando de percepción, hablando de la confianza de poder salir a la calle sabiendo que hay tecnología. Increíblemente la respuesta no tiene que ver con cuántos delincuentes me permite tomar la tecnología. Yo iría 2 pasos atrás y hablaría de confianza. Tener estos dispositivos electrónicos nos ha convertido a todos los individuos en unos convencidos de que las soluciones a los problemas deben ser más rápidas y más efectivas. Entonces, cuando las instituciones se abren en el camino de la tecnologización de la gestión, todos los ciudadanos, cada anuncio de nuevas adquisiciones de tecnologías representan para los ciudadanos la visión de que los problemas serán resueltos más rápidamente. Pero se consigue la tecnología, pero no se mejoran las capacidades de respuesta. Ejemplo, en la seguridad. Todos podemos tener unas aplicaciones de respuesta frente a una alerta de un peligro. Yo pongo la alerta, voy a ser víctima de un delito, pero nunca llega la policía. ¿Es porque la policía no quiere o porque la cantidad de acceso a las necesidades de los ciudadanos no son iguales en dimensión a las capacidades de respuesta de las autoridades para atender todos esos requerimientos? Y ese es un dilema inmenso, es decir, hay que dejar de plano descartado la discusión de que cuando yo consigo más tecnología puedo dejar de hacer menos esfuerzos en otras dimensiones. Eso es falso. No se reemplaza, por ejemplo, en la vigilancia, pie de fuerza con cámaras. Las cámaras lo que hacen es mejorar la capacidad de la vigilancia de atender problemas. Hoy en día mucha gente, de manera errada, piensa que comprar máquinas o cámaras o tener dispositivos electrónicos hace que yo tenga menor necesidad de policías en las calles. Es decir, robotizar la seguridad no es viable. No, porque en esencia la seguridad es un servicio que está administrado por seres humanos. Son los seres humanos los que le brindan la confianza. Yo les pregunto a las personas que estamos aquí conversando y a quienes nos están oyendo, si con solo poner la alerta su preocupación se resuelve. Su preocupación se resuelve es cuando hay alguien que atiende ese asunto que lo preocupa.
Doctora Sandoval, hablemos de la oferta, digamos, si se puede llamar así, institucional que tiene Bogotá en materia de seguridad, aunado y por supuesto conectado a la seguridad. Decía César hace unos instantes que tenemos cámaras de vigilancia con reconocimiento facial. ¿Qué más hay dentro de ese universo, digamos, para respaldar a las autoridades? Bueno, digamos que dentro de todo lo que tiene la Secretaría de Seguridad, voy a plantearles 3 tipos de tecnología que estamos usando. Uno es una tecnología que nadie la conoce, pero es la que responde a las llamadas de emergencia, que son las plantas telefónicas y los software que nos permiten mantener todos los incidentes de las llamadas que entran al 123. Esta tecnología la estamos mejorando y fortaleciendo precisamente para que el ingreso de llamadas de emergencia sea un poco más rápido. En estos momentos nos estamos demorando en una llamada, digamos, completa 2 minutos, es decir, desde que timbra el teléfono hasta que se responde la llamada y se le da el despacho a la agencia que debe contestar a esa emergencia. Esta tecnología la estamos fortaleciendo, de hecho en febrero ya podemos tener una nueva planta telefónica que va a soportar todo lo que es la emergencia del 123. Esa es como la primera línea. La segunda línea que tenemos en tecnologías, factible o más materializable es todo el sistema de biovigilancia de la ciudad. El sistema de biovigilancia de la ciudad tiene varias aristas. El primero es que tenemos aproximadamente 6.390 y pico de cámaras, ¿sí? De estas 6.000 y pico de cámaras que les acabo de comentar, 4.300 están conectadas al C4, al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo. Digamos que, como decía ahorita César, hay una percepción y es que entre más cámaras voy a tener más seguridad. Pues no va a haber un video wall que pueda tener todas las imágenes al tiempo. Y la gente de pronto tiene eso en la cabeza, es que hay 4.000 cámaras conectadas, entonces están viendo lo que yo estoy haciendo y si sucede algo entonces van a responder de una vez. No es así, porque en un video wall no van a caber 4.300 y pico de cámaras. Entonces esa es la segunda tecnología, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hacemos con la interconexión de cámaras tanto privadas como públicas? Logramos tener centros de monitoreo en Bogotá, que tenemos los COSEX, y adicional tenemos centros de monitoreos adicionales en las localidades que nos permiten, digamos, poder ser un poco más efectivos. ¿A quién? Pues a quien tiene la respuesta inmediata, digamos, de los delitos, que en este caso sería el CADMBOC, que es la Policía de Bogotá, y así igual lo tenemos con las otras agencias. ¿Cuáles son las otras agencias? IDIGER, CRUE, Secretaría de la Mujer, bomberos, entre otras. Y la tercera tecnología que estamos usando, que también digamos que es palpable, es toda la tecnología de comunicaciones, que es la de radios. Esta es una tecnología que de pronto la gente dice, pues yo no la uso, no la veo, pero la policía la necesita, porque es por radiocomunicación a través del cual la policía recibe inmediatamente la llamada o recibe el incidente y puede responder. Ahora, ¿cómo vemos estas tecnologías ya interconectadas con la sociedad o con la comunidad? Obviamente, como lo decía César, las cámaras no nos van a solucionar, así como las llamadas al 123, así puedan ser muchísimas, no nos van a solucionar los problemas. Pero lo que sí está haciendo la Secretaría de Seguridad es llevando esa integralidad de la tecnología a la ciudadanía. Entonces, a partir de este año, por ejemplo, se crearon las redes ciudadanas. ¿Y cuáles son las redes ciudadanas? Entonces, nosotros nos vamos a las localidades con estos líderes que ya tienen la gente, que ya tienen seguridad instalada, a lo mejor, tienen sistemas cerrados de televisión, tienen incluso radios o tienen incluso aplicaciones para tratar ellos mismos como de tener una respuesta más efectiva. ¿Cuál es el procedimiento, digamos, para las personas que están viendo en este momento esta conversación? El procedimiento es, están viéndola a través de una cámara de seguridad y posteriormente se alerta a la policía. Depende de cómo llega el incidente. Si el incidente llega a través de la línea 123, un robo, un homicidio, una riña, por ejemplo, ese tipo de incidentes pasa directamente por el sistema de la policía. La policía ubica en el mapa, porque eso es todo una plataforma tecnológica donde está el mapa de Bogotá, que son varios mapas, la policía identifica dónde es y de acuerdo a dónde se está presentando el hecho, ellos envían de una vez, digamos, la respuesta, el cuadrante o el CAI que esté más cercano. Ahora, si es un incidente de alto impacto, en donde tenemos cámaras, lo que hace la policía en el CADMBOC, que es el Centro Automático de Despacho de la Policía, es en ese gran video wall, ubica la cámara y mira qué es lo que está sucediendo. Por eso a veces tenemos respuestas más efectivas o más rápidas que otras, porque donde tenemos cámaras interconectadas, pues la policía también no solo tiene oídos, que fue lo que llegó por el incidente, sino que también tiene ojos. Y puede estar incluso conectado al cuadrante y decirle, mira, no sé, a tantos metros, a tantas distancias, el delincuente se fue por tal lado, si tenemos esos ojos. Por eso es tan importante que la ciudadanía y las empresas privadas entiendan que la interconexión lo que nos ayuda es a eso, a mejorar esa respuesta de la policía hacia la ciudadanía, y obviamente todos nos vemos beneficiados. Esa es, digamos, una de las tantas cosas. Ahora,
estas cámaras que se interconectan de las localidades, cuando nosotros logramos interconectarlas al C4, también hacemos el mismo trabajo. La diferencia es que si esa imagen, en vez de llegar al C4 para que se devuelva, digamos, al centro de monitoreo, pues se toma unos segundos más, unos minutos más. Al tenerlas interconectadas, que son vitales en muchos claro, casos, al centro de monitoreo más cercano, que sea de la localidad, o al COSEC que tenga la imagen, la respuesta también va a ser más efectiva a la que de pronto sería si va directamente al CADMBOC que está dentro del C4. Si le parece, esa es una de las tantas cosas, sí, ¿no? me parece maravilloso. Además, 6.300 ojos dispuestos para la seguridad. Si le parece, más adelante hablamos justamente de efectividad. Usted acaba de hablar de efectividad y tiempos de respuesta con estos aparatos, con la tecnología. Doctora Gina, ¿cómo se articulan, es decir, todas estas herramientas para dar una mejor respuesta, para ser mucho más eficientes, más efectivos? Bueno, coincido con el punto de que nada puede reemplazar sin duda el rol de las personas para combatir el tema de inseguridad. Pero sí, efectivamente, la tecnología es una herramienta muy estratégica. Existe algo llamado el Centro de Comando y Control, Bogotá lo conoce muy bien, que justamente lo que hace es tomar toda esta data que viene de múltiples fuentes y dispositivos tecnológicos, los radios de la policía, de bomberos, cámaras fijas, móviles, cámaras corporales. Toda esa información realmente es maravillosa, pero no sirve de nada si no está interconectada. Entonces, existe una solución que se llama Centro de Comando y Control, que justamente permite que toda esta información se interconecte para convertir información en inteligencia que ayude a las agencias de seguridad pública y de emergencias a tomar decisiones en tiempo real, actuar. Todo lo que estamos hablando en el caso de Bogotá es justamente un sinnúmero de herramientas para poder tener conocimiento situacional de punta a punta y poder activar los recursos necesarios. Algo importante que quiero aprovechar para señalar es que hablamos del tema de confianza y hablamos del tema de cómo ayudar también al tema de la cadena de custodia y la parte judicial. Hay una tecnología también que me parece que puede tener un rol bastante estratégico en esa búsqueda de generar confianza. Desafortunadamente en América Latina, en Colombia, pues el nivel de confianza en las instituciones no es tan alto como quisiéramos. Y hay herramientas que nos pueden ayudar. Las body-worn cámaras, que son las cámaras corporales, que pueden usar nuestros agentes de policía, los bomberos, incluso los agentes de tráfico, permiten grabar en tiempo real una situación, una emergencia o un incidente. Le dan al ciudadano la posibilidad de contar con la seguridad de que ese evento se está grabando y está quedando en evidencia de una manera transparente. Es casi que tener una fuente allí que es neutral. Eso genera más confianza y adicionalmente se convierte en una solución que puede ayudar a respaldar al policía, porque también muchas veces él está solo y está a veces siempre acompañado con una tecnología y es su gran arma. Alguna vez leí algo que me parece que es poderoso y es que un policía decía, más importante que mi arma es mi radio, porque justamente le ayuda a magnificar todas las capacidades y poder ser mucho más efectivo en su misión, que es proteger a la ciudadanía. Ingeniero Jaramillo, hablemos de tecnología, sigamos en esa misma línea, tecnología como herramienta clave y aliado fundamental, por ejemplo, en la implementación o en la práctica y puesta en marcha de la política criminal en el caso de Colombia. Bueno, es muy importante y me gustaría referirme a varias cosas. Uno de los temas más importantes que hay en este momento es la recuperación de la confianza de la sociedad en las instituciones, y esto lo podríamos decir que se puede recuperar cuando las instituciones empiezan a mostrar resultados en la reducción de la criminalidad, por ejemplo, en Bogotá. La otra es la percepción que la sociedad tiene acerca de la seguridad. O sea, en este momento está incrementándose bastante la sensación de inseguridad que tiene la sociedad. Entonces, en estos momentos hablábamos, el doctor César hablaba, digamos, de las cámaras de vigilancia. Es muy cierto. Unas cámaras de vigilancia pueden ser 6.000, las que hablaban 6.300, pero ¿qué hacemos cuando llegan todo este volumen de información a la institución que tiene que investigar el caso y tiene casos de más de 100 horas de video? Pues tiene que invertir
a cómo está ahora la situación, un analista o un investigador pues se va a demorar más de 100 horas investigando el caso. Ahí es donde podemos incrementar la tecnología, donde para analizar las 100 horas de video, exactamente en lo que yo tengo que analizar, pues me va a demorar unos segundos o hasta unos minutos en sacar las conclusiones a través de esos grandes volúmenes, digamos, de video. Estamos hablando de qué tipo de tecnología, ingeniero. Son tecnologías basadas en inteligencia artificial donde le van a dar esas herramientas y esas soluciones a los investigadores de no gastar tiempo en un análisis de situaciones que la tecnología lo puede hacer por el investigador, pero que volvemos a que el recurso humano es el que tiene que analizar las conclusiones que dan este tipo de algoritmos. ¿A dónde vamos con esto? Se los pongo en este ejemplo. En este momento los investigadores, analistas, fiscales, utilizan la tecnología en la mayoría de los casos para corroborar el caso que quieren presentar ante un estrado judicial. Nosotros ya tenemos que empezar a dar el salto y es que la tecnología no puede ser corroborar, sino certificar el caso que se quiere presentar ante el estrado judicial. Por ejemplo, ¿cuál sería uno, digamos, de esas confirmaciones? Un ejemplo claro de lo que debería hacer un fiscal en este momento, cualquier caso. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, los dispositivos móviles. En este momento, la mayoría de las personas están viéndose que filman cualquier evento que se pueda presentar en la ciudad y quedan con ese video almacenado en sus dispositivos móviles. Hay muchos peritos o investigadores o fiscales que pueden certificar ese tipo de video o de evidencia digital tomada en el momento exacto que ocurrió el incidente para certificar y no corroborar lo que se quiere presentar como prueba o elemento material probatorio dentro de diferentes casos. Eso es uno de los temas y son barreras que tenemos que ir saltando para poder toda esta información, todos estos grandes esfuerzos que se hacen en los centros como el C4, de recolectar, de integrar, de comunicar diferentes instituciones para investigar, pero que de una vez podamos darle una mejor capacidad investigativa a estas instituciones que quieren llevar a esto, una celeridad en las investigaciones, que es lo que nos va a eliminar ciertos problemas que se han venido presentando, y esto nos va a generar la confianza en las instituciones. Entonces, las diferentes fuentes de información, si yo tengo la capacidad de analizarlas y certificar esto dentro de los casos que yo quiero presentar para la reducción de la criminalidad, es donde yo estaría dando un gran paso. César. Yo creo que me enfocaré en este momento de la conversación en la visión que tenemos en ProBogotá de la seguridad. Para nosotros la seguridad no es un asunto de policías y ladrones, y cuando creamos el área de seguridad nos pusimos como meta ampliar la observación. Y en esa ampliación de la observación nosotros encontramos que la seguridad se construye a lo largo de la prevención, la protección, que es esto de lo que venimos hablando, la judicialización también, y la resocialización y la reintegración. Cuando uno lo mira en ese espectro más amplio, lo que encuentra es que la mejoría de la seguridad se fundamenta en una base de confianza robusta. Y esa base de confianza robusta sí tiene un componente importante en que los casos judiciales se resuelvan, en que los delincuentes sean capturados o atendidas las crisis, pero también tiene un componente importante en otra cosa, es que el ciudadano tenga una experiencia de ciudad amable. ¿Qué quiero decir con una experiencia de ciudad amable? Es que si alguna de ustedes va por la calle después de las 7 de la noche, no llegue a un callejón que no tenga luz. Ahora, ¿cómo puede una administración mejorar esa experiencia de ciudad? Aplicando tecnología. Aplicando tecnología que haga que esos dispositivos de alumbrado público reaccionen frente a los movimientos sobre esa calle. Es una ciudad integral, es un todo. Es un todo, exactamente. Por eso nosotros hemos tratado de impulsar el concepto de experiencia de ciudad, en el cual incluso la respuesta a los problemas más sencillos de un ciudadano a través de el 123, la respuesta efectiva a través del centro de atención y despacho y la integración de la información que se produce en el día a día, en cada una de las acciones que se ocurren en la ciudad, se puedan integrar para que incluso el gobierno anticipe las necesidades de los ciudadanos y pueda atenderlas. Hay muchas cosas que el ciudadano puede que las sufra todos los días, pero que en la magnitud del ejercicio de gobierno, el gobierno no lo vea. Cosas como huecos en las calles que llevan años. Y esos huecos que hay años, no necesariamente es falta de voluntad del gobierno de no atenderlo, es que no los puede ver en una cantidad inmensa de esos problemas. La integración de información de quejas de los ciudadanos al 123 o a la Secretaría de Movilidad o al IDU
integrados con inteligencia artificial y con herramientas de análisis de datos, lo que podrían es optimizar la respuesta del gobierno, aumentar esa confianza y aumentando la confianza, pues brindar la cohesión entre ciudadanos e instituciones para mejorar la seguridad. Usted menciona algo muy interesante y es adelantarse. ¿Adelantarse con tecnología hoy es posible? Es posible porque la información, vivimos en un mar de información. Hay una cosa que se llama la huella digital. Todos nosotros dejamos huella digital cada segundo hoy en día, porque estamos amarrados a un teléfono o porque estamos en un computador casi todo el tiempo. No, somos esclavos. Y en esa medida, toda esa cantidad de información que se produce, toneladas de información que producen cada segundo, lo que están contando es cómo vivimos la ciudad. Cuando logremos comprender que la información más sencilla que se produce en la vida cotidiana se puede articular y hacer los cruces necesarios para respuestas que mejoren mi calidad de vida en la ciudad, vamos a encontrar que es donde está la llave que nos va a aumentar la confianza. La confianza se deteriora por los eventos de criminalidad y por la falta de justicia, pero la confianza también se deteriora por un mal servicio al ciudadano por parte de las instituciones. Doctora Sandoval, le decía, hablemos de respuesta, hablemos de mejorar esa experiencia de ciudad. Usted nos hablaba de cómo se articulan y cómo es el paso a paso cuando los ojos, 6.300 ojos que hay en Bogotá, se activan para garantizar la seguridad. ¿En cuánto tiempo posiblemente calculan ustedes la respuesta de las autoridades a través de la tecnología? Bueno, tenemos un tiempo de respuesta, digamos, te lo voy a separar un poco. El tiempo de respuesta de entrada de la llamada, recepción y que se logre pasar a la agencia, estamos en un tiempo de 2.06 minutos, que es, en el estándar internacional estamos en un muy buen tiempo. Ahora, desde la entrada de la llamada hasta la respuesta de la policía tenemos 7 minutos en promedio, lo cual también pues no es tampoco mucho, sino que la percepción cuando tú estás en una emergencia o cuando te está sucediendo algo de salud se están demorando demasiado. No siente que pasa una eternidad. Entonces, pero digamos que son 7 minutos, por ejemplo, con la MEVOC, con el CRUE, que es el que manda la ambulancia, pueden ser entre 7 y 10 minutos porque depende de la disponibilidad de ambulancias que tenemos en Bogotá, la disponibilidad de médicos que tenemos. Con Secretaría de la Mujer, por ejemplo, puede ser muy rápido. ¿En qué sentido? En que ellas trabajan el post-evento, entonces además hacen parte de nuestra sala de recepción. Entonces, si tenemos un evento, por ejemplo, de violencia contra la mujer, ese incidente pasa directamente y si la Secretaría tiene digamos, agentes a cargo, o sea, mujeres a cargo del caso, podrían ir y acompañar a la policía, digamos, en esta resolución de la emergencia. Entonces, dependiendo de la agencia, tenemos respuestas diferentes, pero está calculada 2 minutos, digamos, con la 2.06 en cuanto al 123, 7 minutos completos con la CAT-MEVOC, con CRUE tenemos entre 7 y 10 minutos dependiendo de la emergencia y de la disposición de ambulancias, y así sucesivamente con las diferentes entidades que atienden la emergencia o la necesidad del ciudadano. Realmente no es mucho tiempo, pero sí se mide, por supuesto, la capacidad de respuesta de las autoridades de ir mucho más, 2, 3, 4 y hasta 5 pasos más adelante de la delincuencia, doctora Gina. Bueno, y es que hablar de minutos, un minuto puede hacer la diferencia entre salvar una vida o no. Realmente es el trabajo que ha hecho Bogotá definitivamente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar de ver varias realidades de varias ciudades de América Latina, y la realidad es que Bogotá es un muy buen ejemplo de cómo se prioriza la tecnología para la seguridad y cómo se explota lo máximo para poder maximizar. Por supuesto, todavía hay herramientas que se pueden usar, pero me parece que vamos por un muy buen camino en Bogotá y es un muy buen ejemplo para el resto de ciudades del país y también de América Latina. Aquí quisiera simplemente añadir algo importante, y es que cuando hablé de herramientas como las cámaras corporales o digo en cámaras, también esos videos son material que puede ser reconocible en materia judicial, lo cual es pues clave y nos puede también ayudar. Y también la línea de inteligencia artificial, el poder definitivamente tener, ustedes saben que la capacidad de concentración de un ser humano es muy corta. La tecnología nos permite justamente poder revisar material de video, dar algunas alertas y que puede hacer una edición en tiempo récord y poder brindar esa información en imágenes
para que las agencias de seguridad pública o emergencias puedan tomar decisiones y por supuesto que también sea material que sirva de forma probatoria, perdón. Entonces, creo que definitivamente aquí hay toda una reflexión en donde sigue redundando el rol del ciudadano y cómo podemos acercarlo más a la tecnología y más allá cómo lo podemos acercar a tener un rol protagónico en la seguridad. También allí la tecnología puede tener ¿Y qué experiencias, y qué experiencias, doctora Gina, tenemos, digamos, de otros países donde se ha justamente sacado provecho y en el mejor sentido exprimido al ciudadano para que sea un cómplice, un aliado en la seguridad, en una experiencia de seguridad de ciudades seguras? Bueno, nosotros tenemos, yo he visto en mi carrera varios ejemplos en México, en Estados Unidos, específicamente en Detroit. Allá usan tecnologías muy evolucionadas, usan justamente el tema del centro de comando y control. Y los tiempos se han reducido, su capacidad de respuesta se ha acelerado en un 30%. Y eso pues definitivamente pues, ha cambiado totalmente la vida, la calidad de vida de la ciudadanía. Por supuesto, ahí hay un trabajo y un avance muy grande desde el punto de vista de ciudadanía, de cómo ellos tienen un rol. El ciudadano definitivamente, cuando ya tiene confianza en sus instituciones, reconoce también que puede ser una herramienta fundamental en esa búsqueda de seguridad. En algún momento tuve contacto con un programa muy especial que justamente está en toda América Latina, en donde se le enseña a los niños a ser ciudadanos partícipes. Y estos niños, básicamente, se les acerca las agencias de seguridad pública, se les enseña que es una línea de emergencia, 123 para el caso de Bogotá, y se les enseña por qué es importante que sean un protagonista en la seguridad de sus ciudades y de sus países. Yo creo que ahí también hay un trabajo por hacer. Creo que también a nivel educativo, creo que la conciencia de ciudad es algo que también debería venir desde el colegio. Porque a veces como que es algo que como que tienes que ir aprendiendo en el camino y creo que ahí también es un eslabón que no deberíamos perder de vista. Tecnología, por supuesto, decisiones gubernamentales, pero también pues hay un eslabón fundamental que es educación desde pequeños, en cómo ser un actor protagónico en la seguridad, no solamente mía, sino de mi entorno. Actores partícipes en la seguridad. Ingeniero, quedamos en inteligencia artificial. ¿Qué otras herramientas, digamos, podemos agarrar, podemos tomar como referente para poder impulsar ciudades seguras a través de la tecnología? Bueno, el doctor César mencionaba un término muy importante que tiene mucha relevancia, que es la huella digital. Todos nosotros al acceder a un dispositivo electrónico, sea un computador, un teléfono, incluso el acceso desde los Smart TVs, todo esto, estamos generando una huella digital. Esto en determinados momentos pueden ser pieza clave en la resolución de un caso investigativo. Entonces, no solamente al proveer soluciones de inteligencia artificial, sino soluciones de análisis de evidencia digital recolectada por estos dispositivos y ponerlas al servicio de las instituciones que hacen cumplir la ley, es donde nos estamos también, y me gusta utilizar un término que se viene dando, es la evangelización, el entrenamiento del personal hacia esto. Nosotros tenemos que empezar a determinar y a dar a conocer lo que significa una huella digital, lo que significa una evidencia digital contenida en un dispositivo móvil, en un computador, que muchas veces nos genera información relevante y concluyente en casos de investigación, pero muchas veces vemos que o el sistema judicial o las personas que están vinculadas al caso o muchas veces la comunidad no tiene conocimiento de esto, que muchas veces un chat de WhatsApp, por ejemplo, puede ser una evidencia
totalmente influyente en la determinación de un caso. Entonces, si no se tienen herramientas, digamos, para poder analizar y certificar como elemento material probatorio un chat de WhatsApp, una fotografía que se tomó, un email, algún acceso a una página web, por ejemplo, en determinado momento, es donde no podríamos, digamos, llegar al grado de tecnificación que queremos para ciertos análisis de diferentes casos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Son barreras que yo puedo tener en este momento, pero son barreras que yo tengo que ir a la misma manera que las voy haciendo, y repito, el proceso de evangelización con diferentes instituciones, es donde las mismas y los mismos personas que pertenecen a estas instituciones se van dando cuenta de cuáles son las ventajas y beneficios de utilizar estas herramientas. Y pongo un ejemplo específico. Ya hay instituciones en Colombia que están utilizando este tipo de herramientas, ya sea de inteligencia artificial o de análisis de fuentes de información, pero volvemos al tema que hablábamos inicialmente. Están trabajando por núcleos separados, no están integrados. Nosotros tenemos que buscar que estas estrategias encaminadas, por ejemplo, a la reducción de criminalidad, todas las partes que están vinculadas a estos procesos estén integrados y no trabajen como núcleos aislados, porque en algún momento se van a encontrar y no van a tener una uniformidad en la información ni a donde se quiere llegar. Entonces, son diferentes aspectos que es donde, como parte de aporte a la sociedad, nosotros tenemos que empezar como a pensar en ello hacia largo plazo. Doctora Sandoval, y justamente quería preguntarle por eso, por la integralidad, cómo se compenetran, cómo se encuentran la tecnología y los planes, digamos, al momento de llevarlos a terreno, al momento de la construcción. Bueno, digamos, antes de contestar, quiero hacer dos precisiones. Adelante. De la Secretaría que creo que son muy importantes. Como lo decía el señor Jaramillo, hay que ir en la línea de lograr una analítica de data mucho más, creería yo que intensa en lo que requerimos en Bogotá. En ese camino la Secretaría de Seguridad ya está dando un paso. De hecho, ahora en noviembre arrancamos un proyecto de analítica de datos que empieza por el C4. ¿Sí? ¿Por qué empieza por el C4? Porque toda esa información que tenemos, ¿qué hacemos con ella? ¿Sí? Tenemos que llevarla a una realidad y es llevarla al punto en que la seguridad se alimente de esta analítica para dar una respuesta, o sea, que sea preventiva. Una base de datos general de consulta para todas las instituciones. No para todas las instituciones, es tomar toda la información que nos llega para una mejor respuesta. ¿A qué voy? Por ejemplo, en estos momentos, como lo decía el señor Jaramillo, nosotros tenemos gente haciendo toda la analítica. Esto toma demasiadas horas. No te imaginas, cada vez que nos llega un derecho de petición de un juez, lo que a nosotros nos toma hacer la analítica de un video. Son horas y horas, hombre. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? A través de analítica de datos. Entonces, empezamos ya un proyecto que arranca ahora en noviembre, justo la otra semana, y es diagnosticar qué se requiere o qué necesitamos desde el C4 para tomar toda la información de lo que nos llega por incidentes, cómo responde la policía, los incidentes que llegan para las diferentes agencias, cómo logramos tener todos esos datos, integrarlos para que, por ejemplo, podamos sacar indicadores que le permitan a la policía mejorar su respuesta, pero también focalizar desde la Secretaría de Seguridad nuestra atención. Es decir, si tenemos, voy a decir pues un indicador tonto. Sí, eso quería. ¿Y cuáles indicadores, digamos, son las herramientas que ustedes quieren darle a la policía? Podríamos decir, tenemos tantos hurtos en tal localidad, ¿sí? Podemos medir a través de analítica de datos por localidades cuál sería, digamos, el mayor número de hurtos, dónde se están presentando, cómo hacemos para que la policía dé una mejor respuesta. A través de la analítica lo podemos hacer mucho más rápido, ¿sí? Y adicional nos queda también, como lo mencionaban, por debajo toda una información que nos permite también ayudar en todo lo que es cadena de custodia y respuesta a la justicia, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo, ¿sí? Pero obviamente hay muchas tipificaciones de delitos. Entonces, teniendo la tipificación del delito, conociendo a través de la analítica cómo estamos respondiendo, a lo mejor los 7 minutos de respuesta de la CADMEBOC pueden disminuir. Si yo sé a dónde tengo que responder, si yo puedo predecir también un poco o ir más adelante, como nos mencionaba César, mirar tendencias en cuanto al delito y ahí ir apuntando hacia dónde voy en las locas y tomar decisiones. Eso es en cuanto a la analítica. Lo otro que quería decir antes de contestar la pregunta es
La Secretaría también está encaminada no solamente a la tecnología y como venga y tengamos toda esta tecnología, apropiémosla y qué vamos a hacer con ella. Precisamente pensando en la integralidad de lo que es la seguridad, la Secretaría está caminando hacia otras cosas. Redes ciudadanas, patrullando, que son, digamos, momentos en los que el mismo subsecretario, el secretario, la policía y las agencias se van a ciertas localidades junto con la policía y hacen actividades que pueden ser lúdicas, pueden ser sociales, acompañados de gestores y asimismo, si hay algún tipo de, digamos, ahorita, por ejemplo, con el 31 de octubre, y si se hicieron patrullandos en donde se tocaba la puerta de los bares cerrados, la gente llamaba y decía, yo creo que allá hay niños, allí hay prostitución, allí hay, digamos, cosas ilegales, nos entraban las llamadas y de una vez el patrullando iba y se hacía, digamos, una acción completa de seguridad, no solamente con tecnología. También la Secretaría ha implementado casas de justicia, en donde la gente no tiene que pagar por acceder a un abogado, ¿sí? Sino que en esas casas de justicia se le ayuda a la gente también a hacer conciliación, ¿sí? Se le ayuda a la gente a cuál es tu problema jurídico, cómo te podemos ayudar, y este tipo de cosas también nos van acercando a la ciudadanía, como lo mencionaba César, porque la seguridad es integral, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, la tecnología también, o dentro de la Secretaría de Seguridad, estamos yendo hacia entender que la tecnología sola no nos va, obviamente, ni tampoco el pie de fuerza solamente nos va a ayudar a la seguridad de Bogotá, sino que hay que integrarlo completamente a este tipo de elementos y herramientas diferentes. César, hablemos de la cadena de valor, de esa mirada profunda sobre lo que significa tecnología, pero además todos los elementos que hay detrás de eso. Yo voy a tomar todo lo que he escuchado, porque todo es muy interesante, todo es muy útil, todo nos da una promesa de una mejor calidad de vida en las ciudades. Cuando yo trato de ponerme en los zapatos de una persona que escucha a personas como nosotros, que trabajamos en esto, que tenemos un poco más de información, que usamos esas herramientas, y ellos viéndonos desde el frente, y les debe generar una profunda esperanza de que lo que viene hacia adelante es mejor. Lastimosamente, esa esperanza muchas veces es incumplida, muchas veces fallamos los que estamos involucrados en esto, porque descuidamos la parte en la cual los datos convertidos en información y la información traducida en decisiones son ejecutables. Y ahí, en mi criterio, es donde está la magia para la cadena de valor. Dicho al hecho. Y para la materialización del servicio público. La doctora Daluz está haciendo un gran esfuerzo por convertir datos en información que permite toma de decisiones. Ella puede entregar los elementos ahí en información para que un gobierno sea muy efectivo. Pero si el gobierno tiene con qué o con quién, todo ese trabajo se perdió. Entonces la concepción sobre la inversión en tecnología y el uso de las tecnologías para la seguridad, para la justicia y para la experiencia de vida en una ciudad tiene que comprenderse como un todo. Cuando no se comprende como un todo, lo que corremos el peligro es de tener momentos cada vez más altos de frustración ciudadana, que en mi criterio es lo que está deteriorando el ambiente de la democracia. Vamos a ir concluyendo ya, César. Permíteme terminar aquí en una cosa, y ya sí, para concluir en esto. ¿Por qué digo que deteriora el ambiente de la democracia? Porque como hay una promesa previa, su incumplimiento hace que muchos que quieren inestabilizar empiecen a decir que las instituciones tienen alianza con los criminales, que las instituciones no quieren hacer nada, que hay corrupción. Todo eso alimenta un mal ambiente que lo que nos aleja es mucho más de la seguridad y de la confianza. Por eso es que hay que verlo de manera integral. De manera integral la seguridad, por supuesto. Ingeniero, quiero preguntarle, usted ha dedicado los últimos 10 años de su carrera estudiando justamente estos fenómenos, ha hecho una investigación profunda y un trabajo no solamente en América, sino en el Caribe también. ¿Cuál ha sido la experiencia y qué debemos tomar de allí para, digamos, tener justamente un modelo más efectivo de ciudades seguras? Gracias, Mara Camila. Yo te cuento algo. Colombia, en el manejo de la evidencia digital, es uno de los pioneros en América Latina. Incluso muchos países de América Latina y del Caribe nos miran a nosotros como punto de referencia en el manejo de la evidencia digital. Incluso hay comisiones
de policías, de ministerios públicos, de fiscalías que vienen a Colombia a entrenarse y a capacitarse en las mismas o en los mismos procedimientos que el gobierno colombiano ha venido o las instituciones colombianas han venido implementando en las diferentes instituciones, y esto no se ha dado de la noche a la mañana. Esto viene de una problemática que se ha tenido en Colombia, con todas estas, digamos, desde hace unos 20, 15 años, donde estos golpes policiales y el ejército, digamos, les pongo un ejemplo a campamentos guerrilleros donde se encontraban teléfonos, computadores, es donde las instituciones colombianas tuvieron que empezar a analizar y a investigar cómo podían tomar esta información recolectada a través de operaciones tácticas, operativas bastante exitosas, pero que necesitaban un complemento, necesitaban un punto más allá, que era: ¿qué hacemos con las fuentes de evidencia digital, con estas fuentes de información? ¿Cómo podemos vincular esta información a los procesos de investigación que estamos llevando a cabo, que no solamente se trata, como lo decía anteriormente, de operaciones tácticas y operativas? Entonces, a través de esto es donde Colombia se ha ido posicionando como un líder en la región del análisis de evidencia digital. Ahora bien, se han visto modelos exitosos, como digamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se implementaron unas cámaras que están hacia el perímetro, que es como un anillo que rodea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde implementaron cámaras y, basados en inteligencia artificial, detectan carros que han sido robados, carros que han sido reportados, incluso reconocimiento facial que integra con la Policía Autónoma de Buenos Aires, para así darle, digamos, un mapeo de los riesgos o de incidentes ya reportados previamente, o personas o como les decía, incidentes previamente reportados que hacen parte de investigaciones. Hay situaciones que se vienen presentando en donde podemos, digamos, vinculando este tipo de tecnología, es donde podemos ir eliminando, y me refiero una vez más a estos retos y barreras que se vienen presentando. El doctor César mencionaba algo muy importante, que es cómo podemos nosotros ir cambiando esa percepción, tomando de todo lo que hemos venido hablando hoy. Todo es relevante, pero no podemos desconocer que ya hay una capacidad que existe, y me voy a referir específicamente a Colombia. Tenemos investigadores aptos, tenemos investigadores y analistas con experiencia, pero que muchas veces nos falta proporcionarle este tipo de situaciones. ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Digamos, la doctora Sandoval hablaba de esa gran cantidad de información y en la analítica que llevamos. Pero en este caso les pongo un ejemplo. Muchas veces podemos tener una investigación que termina hoy, y ¿qué pasó con la información de esa investigación? Se desecha. Nosotros tenemos que ir pensando hacia grandes data centers, hacia grandes centros de análisis o de almacenamiento de información, que se puedan llegar a convertir en bancos nacionales de evidencia al servicio de las instituciones. Muchas veces los delitos están conectados, sin importar si un delito se presentó hace 2 años con un delito de ahora, puede tener una conexión. Y eso es a donde nosotros tenemos que también llegar a vincular las instituciones con estos, por llamarlo de alguna manera, bancos nacionales de evidencia, donde esta información relevante no es desechada, porque en este momento no se tiene ni la infraestructura ni las posibilidades de almacenarla. Y es donde este análisis de información nos va a ayudar a lo primero que yo me refería. Sí. Atacar, agilizar y neutralizar. Sí, estamos llegando ya al final de este espacio, de este panel. Doctora Costa, quiero rápidamente que nos ayude a dar una conclusión sobre este asunto, es decir, ¿cuál es la salida y cuál es la solución para poder hacer, decimos la frase, ciudades mucho más seguras? Bueno, definitivamente es entender el valor de la tecnología, no como la solución al 100%, sino como una herramienta fundamental para maximizar y amplificar las capacidades humanas de quienes tienen el rol de proteger la ciudadanía y por supuesto, que están a cargo de todo el tema de emergencias también. Y algo fundamental para decir es que, un poco haciendo eco a lo que han dicho, es efectivamente la seguridad un eslabón fundamental que hay que priorizar cuando hablamos de ciudades inteligentes. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos claro de la relevancia de ello, y cómo la tecnología definitivamente puede ser fundamental en ese marco. Sin duda debe ser. A usted muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sin duda, la seguridad debe ser una prioridad. Doctora Sandoval, usted decía, este proyecto arranca en noviembre, ya. Sí.
¿Y se extiende hasta cuándo? Son 9 meses, porque arranca con un diagnóstico de lo que requerimos como ciudad, primero, y luego de ese diagnóstico tenemos una implementación faseada por años, pero cuando me refiero por años, de aquí al 2024 por mucho, pero lo que sí vamos a arrancar ahora es todo un diagnóstico. El diagnóstico nos va a decir qué requerimos, cuál es la analítica que debe tener Bogotá precisamente para mejorar su respuesta, y luego viene una fase de implementación que arranca yo sé que es septiembre, prematuro octubre. preguntarle, pero más o menos el diagnóstico apunta a que necesitamos en este momento ¿qué? Que puede ser que necesitamos algunos softwares que nos ayuden a mejorar la respuesta del C4 como tal, como el 123. Puede que nos diga la Policía Nacional requiere mejorar, no sé, en tanto pie de fuerza, o puede que nos ayude a mejorar en cierto tipo de implementaciones de tecnologías diferentes o de herramientas o de protocolos. Sí. Algo muy importante es que la analítica también nos puede llevar a decirnos, mira, lo que se requiere es a lo mejor un manual, un procedimiento que lo llevemos a otro nivel, a un decreto, una resolución que nos permita tener la línea que nos decía César que tenemos que llegar, no solo a tener la tecnología, sino a cómo la vamos a implementar de verdad. Todo. En una palabra, ¿cómo se imagina la Bogotá del futuro? Una Bogotá integrada, con corresponsabilidad de la seguridad. No me alcanzó una palabra. César, su conclusión. No, pues me voy a pegar de lo que dice la doctora Adaluz, y entonces yo le voy abusivamente a poner un elemento adicional. Solo funciona la tecnología para tener ciudades mejores cuando las instituciones logran construir una ruta de ida y venida con los ciudadanos. La tecnología sola no sirve, la tecnología en poder de las instituciones no sirve. Sirve cuando está en el medio entre los ciudadanos y las instituciones, y ambos son conscientes de que su integración y su interacción permite tener un mejor ambiente de vida y construir un proyecto colectivo hacia el futuro. Ciudadanos activos, ciudades seguras, a propósito de esta conversación que estamos teniendo esta mañana de cómo hacer mucho más rentable la tecnología. Doctora Sandoval, un gusto tenerla acá esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, César, un gusto. Gracias, María Camila. Gracias además por la invitación. Doctora Gina Costa, un placer tenerla con nosotros en este espacio. El placer fue mío, muchas gracias. Y el ingeniero Jaramillo, Carlos Jaramillo, experto en tecnología para luchar justamente con el crimen, también con nosotros esta mañana. Un placer, señor. Un placer, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos en este proyecto para lograr entender el todo, la ciudad como un todo y las ciudades seguras, una Bogotá justamente mucho más incluyente, con tecnología al servicio de las autoridades para hacerle frente, lucha frontal a la delincuencia. En Amarillo construimos relaciones a partir de la confianza, y sobre ella hemos forjado, paso a paso, una historia que nos ha hecho crecer, contribuyendo así al presente de Colombia para seguir siendo parte de su futuro. Establecimos la confianza como nuestra bandera de trabajo con todos los que hacen posible la transformación de espacios en hogares y en comunidades enteras, creando un equilibrio entre lo urbano y lo natural, donde familias, empresas, inversiones y equipos se encuentran en un mismo lugar. En Amarillo, aprendimos que la mejor forma de seguir creciendo es cuidar la confianza de quienes están con nosotros. Amarillo. Creamos espacios. Llegamos al final de la primera parte de nuestra conferencia anual de ProBogotá 2021. La jornada académica, planificación avanzada, seguridad y competitividad. Esperamos que haya sido un espacio motivador para todos y nos preparamos para el debate con los precandidatos presidenciales que iniciará a las 2:30 de la tarde en directo desde la Universidad de La Sabana. Para ProBogotá Región es una prioridad generar espacios de encuentro y aprendizaje que permitan que entre todos pensemos y trabajemos por un mejor país y una mejor Bogotá Región. Nuevamente queremos dar un agradecimiento especial a las empresas patrocinadoras de la conferencia ProBogotá 2021. Banti, ETB, Compensar, Amarillo, Apiros, Motorola,
Grasco, Fondo Nacional de Garantías, Grupo Energía Bogotá, Enel, Da Vivienda y 472. Yo los acompaño hasta este momento y recuerden, a las 2:30 podrán acompañarnos presencialmente o por esta misma plataforma en el debate de precandidatos para conocer la visión de aquellos quienes aspiran a la presidencia y aportar en la construcción social de la agenda para el próximo gobierno.